Vamos a tener el tema de hoy, como habéis visto en el programa, es un tema muy actual, religión a la carta. Y bien, de alguna manera, pues, este título hace referencia a la realidad que vivimos hoy día, de que todo el mundo tiene su propio Dios y se hace su Dios y su religión a su medida. Sí, yo creo, nos dicen cuando hablamos con las personas, a mi manera, y hago pues lo que creo que tengo que hacer y, pues bien, de alguna manera no es nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. Ya en esta época de la reciente historia de Israel, hace ya muchos siglos, alguien también pensaba lo mismo. Y fijaos, es un texto que encontramos en el libro de los Jueces, en el capítulo 17, y que lo vamos a leer para dar introducción a la predicación, a la meditación, a la exposición de la palabra del Señor en esta tarde. Dice que en los montes de Efraín vivía un hombre que se llamaba Micaía, el cual confesó a su madre: en cuanto a las 1100 monedas de plata que te robaron y por las que maldijiste al ladrón, yo las tengo. Yo fui quien te las robó, pero ahora te las devuelvo, pues te oí decir que las habías consagrado al Señor para mandar hacer un ídolo tallado y recubierto de plata. Y le devolvió la plata. Entonces su madre exclamó: que el Señor te bendiga, hijo mío. Después que Micaía devolvió el dinero a su madre, ella entregó a un platero 200 monedas de plata para que le hiciera un ídolo tallado y recubierto de plata, que luego puso en casa de Micaía. Micaía tenía un lugar de culto en su casa, y se hizo un efod y dioses familiares, y nombró sacerdote a uno de sus hijos. Como en aquella época aún no había rey en Israel, cada cual hacía lo que le daba la gana. Había en el pueblo de Belén un joven forastero de la tribu de Judá, que era levita. Este joven salió de Belén en busca de otro lugar donde vivir, y andando por los montes de Efraín, llegó a casa de Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaía. Vengo de Belén, contestó el joven. Soy levita y ando buscando dónde vivir. Pues quédate aquí conmigo, le propuso Micaía, para que seas mi sacerdote, y como mi propio padre, yo te pagaré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. El levita aceptó quedarse a vivir con Micaía y llegó a ser como uno de sus hijos. Micaía le hizo su sacerdote y él se quedó a vivir allí. Entonces Micaía pensó que tenía aseguradas las bendiciones de Dios, pues contaba con un levita como sacerdote. En aquella época aún no había rey en Israel. La tribu de Dan tampoco tenía un territorio propio todavía, así que andaba buscando dónde establecerse. Por eso los de Dan mandaron desde Zora y Estaol a 5 de sus hombres más valientes, para que sirvieran de espías y exploraran la región. Estos 5 espías fueron a los montes de Efraín y llegaron a casa de Micaía, donde se quedaron a pasar la noche. Ya cerca de casa de Micaía, reconocieron el modo de hablar del joven levita y fueron a preguntarle: ¿quién te trajo acá? ¿Por qué estás tú en este lugar? ¿Qué buscas aquí? El levita les contó el trato que Micaía había hecho con él y cómo le había contratado para que fuera su sacerdote. Entonces ellos le dijeron: consulta a Dios para saber si nos va a ir bien en este viaje. Y el sacerdote levita les contestó: id tranquilos, que el Señor os protegerá por donde quiera que vayáis. De allí los 5 espías se fueron a Lais. La gente de esta ciudad vivía confiada, como acostumbraban los sidonios. Vivían tranquilos y en paz, sin que nadie los molestara para nada y sin que nada les faltara. Estaban lejos de los sidonios y no tenían relaciones con nadie. Entonces los 5 espías volvieron a Zora y Estaol, donde estaban sus compañeros, que les preguntaron: ¿cómo os fue? Y ellos respondieron: hemos recorrido esa región y encontramos que la tierra es magnífica. En marcha, vamos a atacarlos. No os quedéis ahí sentados sin hacer nada. Hay que ir a conquistar esa tierra. Al llegar allá, os vais a encontrar con gente confiada y que tiene mucha tierra a la que no le falta nada. Dios os dará posesión de ella.
600 hombres de la tribu de Dan salieron de Zora y de Estaol bien armados y llegaron a Judá y acamparon allí al oeste de Kiriat Jearim, en el lugar que ahora se llama Campamento de Dan. De allí fueron a los montes de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Entonces los 5 espías que habían explorado la región de Lais dijeron a sus compañeros: ¿sabéis una cosa? En esta casa hay un efod y dioses familiares y un ídolo tallado y recubierto de plata. ¿Qué pensáis hacer? Entonces los espías se apartaron de los demás y fueron a casa del joven levita, es decir, a la casa de Micaía, y le saludaron. Mientras tanto, los 600 soldados danitas, bien armados, esperaban a la puerta. Los 5 espías entraron antes en la casa, y tomaron el ídolo tallado y recubierto de plata, y el efod y los dioses familiares, mientras el sacerdote se quedaba a la puerta con los 600 soldados. Al ver el sacerdote que los 5 entraban en casa de Micaía y tomaban el ídolo, el efod y los dioses familiares, les dijo: ¿qué estáis haciendo? Y ellos le contestaron: cállate y ven con nosotros. Queremos que nos sirvas como sacerdote y que seas como un padre para nosotros. ¿No te parece que es mejor ser sacerdote de toda una tribu de Israel que de la familia de un solo hombre? Esto le gustó al sacerdote, y tomando el ídolo, el efod y los dioses familiares, se fue con los danitas, los cuales se pusieron nuevamente en marcha con los niños, el ganado y sus posesiones al frente. Ya habían caminado bastante cuando Micaía y sus vecinos se juntaron y salieron a perseguirlos. Al oír los gritos de los que los perseguían, los danitas se volvieron y preguntaron a Micaía: ¿qué te pasa? ¿Por qué nos gritas tanto? Y Micaía les respondió: así que os lleváis mis dioses, que yo había hecho, y os lleváis también mi sacerdote, y me dejáis sin nada. ¿Y todavía os atrevéis a preguntarme qué me pasa? Pero los danitas le contestaron: no nos levantes la voz, no sea que algunos de los nuestros pierdan la paciencia y te ataquen, ya que habéis perdiendo la vida tú y tus familiares. Al ver Micaía que ellos eran muchos, regresó a su casa, pero los danitas siguieron su camino, con las cosas que Micaía había hecho y con su sacerdote, y llegaron hasta Lais. Allí la gente estaba tranquila y confiada, de modo que los danitas mataron a todos a filo de espada y quemaron la ciudad. Como la ciudad estaba lejos de Sidón y no tenía relaciones con nadie, no hubo quien la defendiera. Estaba en el valle que pertenece a Bet-Rehob. Después, los danitas reconstruyeron la ciudad y se quedaron a vivir en ella. Aunque antes se llamaba Lais, ellos la llamaron Dan, en honor de su antepasado del mismo nombre, que era hijo de Israel. Allí los danitas colocaron el ídolo tallado para adorarlo, y su sacerdote fue Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés. Después, los descendientes de Jonatán fueron sacerdotes de los danitas hasta el exilio. Allí estuvo entre ellos el ídolo que Micaía había hecho, todo el tiempo que el santuario del Señor estuvo en Silo. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, y vamos a dejar seguidamente que nuestro hermano pues nos exponga el mensaje de la palabra del Señor. Que Él le bendiga y que sea de mucha bendición. Amén. El comentarista social Vicente Verdú, que escribe en el diario El País crónicas sobre las corrientes y tendencias de la sociedad española, ha dedicado una serie de artículos en la edición semanal a cuáles son las corrientes de la espiritualidad en nuestro tiempo. Dice así Vicente Verdú: hoy el cliente espiritual no busca nada dogmático, ni difícil de asumir. Un sujeto puede en este mix profesar un gran respeto por todas las formas de vida. En cuanto budista, encandelarse con la existencia de los ángeles en su condición católica y reforzar la centralidad de la familia como mormón, todo dentro del mismo paquete. ¿Y quién va a poder discutírselo? ¿Quién no intentará una fórmula tan particularizada con el propósito de que le caiga bien? Siendo todo relativo, lo mejor será pues aquello que nuestro organismo ratifique con su salud. Hasta dentro de una misma iglesia, y sin recurrir a la apostasía, diferentes grupos de católicos condimentan su fe sin observar los mandatos de Roma.
en múltiples asuntos como la virginidad prematrimonial, la contracepción, el celibato sacerdotal o la no condena de la homosexualidad. Pero seguramente la espiritualidad más característica de nuestro tiempo es la llamada nueva era, originaria de los hippies y que prosperó hasta los tiempos actuales, en los cuales se busca una compensación de la frustración. Una forma de hacer algo de valor cuando se piensa que ya no se va a hacer nada de valor en la vida. Ejecutivos quemados, intelectuales defraudados, parejas separadas, heridos psicológicos son los individuos idóneos para que el mundo se reblandezca, para pasar de Piscis a la era de Acuario en los albores del siglo XXI. Millones de ejemplares se venden de libros de Paulo Coelho, como El alquimista, donde cada cual puede encontrar la hechura de su propio Dios. Se ofrece lasitud, personalización religiosa, el aporte de una paz interior, todos son ofertas que justifiquen el éxito. Lo propio de hoy, dice Vicente Verdú en Religión, es ser un poco de todo, y nada de verdad de todo. Un poco de Oriente y otro de Occidente. Algo de una creencia en boga y otra en recesión. Así se forman, en correlación con la época, un cristianismo sumita, un avicenismo anglicano, un budismo rasta zen, siempre todo en la tendencia de un relativismo cultural, tolerante y consecuente con una sociedad individualista como la nuestra. Los comentarios de Vicente Verdú nos describen una espiritualidad bastante diferente a la que hemos conocido en tiempos pasados, en las cuales vemos que realmente predomina una libertad individual. Y podemos caer en la tentación muchas veces de pensar que realmente esto es un fenómeno propio del mundo contemporáneo. Nuestro texto en esta noche nos recuerda que realmente, ciertamente, como decía Pedro Pérez, no hay nada nuevo bajo el sol. Y no son los primeros los pensadores actuales en defender una religión a la carta. Esta expresión la ha usado Salvador Paniker, el profesor catalán de origen indio por parte de su madre, pero de padre catalán, y ha escrito así lo que él propone como un plan para la espiritualidad de este nuevo milenio. Dice: hoy no se puede decir que hay ateos ni creyentes. Lo que hay es una religiosidad muy difusa, donde cada cual cree en algo. Y los que se llaman creyentes tampoco creen lo mismo, porque la distinción entre ortodoxia y heterodoxia ha desaparecido. Hay en cierto modo como una tendencia al panteísmo, una actitud que sería como espontánea en la mente humana. El mito del Dios creador omnipotente se tambalea. Quizás se piense, bueno, si yo me pongo en el lugar de Dios, se me ocurrirá un universo bastante mejor que este. La gente lo que se da cuenta es que cada uno ha de construirse su religión a la carta. Y ciertamente la propuesta que para el nuevo milenio se hace de una religión a la carta, vemos también que en los días de los jueces de Israel era una propuesta tremendamente atractiva. El personaje de nuestra historia, todos ellos en realidad, nos muestran un cuadro de tremendo sincretismo. Vemos la inmensa cantidad de elementos que se reúnen en estos dos capítulos del libro de Jueces para mostrar hasta qué punto estamos lejos de lo que era la religión monoteísta histórica tradicional en Israel. Y encontramos aquí nuevamente la realidad de una religión en la cual el hombre natural parece sentirse cómodo. Muchos han pensado que a raíz del avance científico y tecnológico que hubo en el siglo XIX, ¿no?, y que en el XX llevó al inmenso progreso de tantas ciencias, ¿no?, y tecnologías, esto supondría una desaparición del fenómeno religioso. Muchos anunciaron, a diferencia de los pensadores que acabo de leer, que realmente la religión sería una cosa del pasado. Y como sabéis, en lugares como la Unión Soviética se hicieron museos a ella pensando que sería un mero recuerdo de tiempos pasados. Sin embargo, el tiempo ha demostrado lo contrario. Y como decía Chesterton, el famoso pensador inglés, cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no crea en nada, es que cree en cualquier cosa.
Y realmente vivimos en un tiempo en que hay religión y creencia para cualquiera, para cada gusto. Todo el mundo tiene de alguna forma su propia concepción que aportar de la religión. Y vamos a intentar describirla brevemente a la luz de nuestro texto en la Biblia, en el libro de Jueces, en el capítulo 17 y 18. Creo que la primera característica indudable que tiene esta religiosidad natural en el hombre, podríamos decir, es la de formarse y fabricarse un Dios a su medida. Lo importante no es si alguien cree en Dios, sino en qué Dios crees. Porque realmente decir que uno es creyente o no creyente, como observan estos agudos comentarios que acabo de leer, hoy en día no tiene ningún significado. Porque ¿qué quiere decir al fin y al cabo ser creyente? ¿De qué Dios estás hablando? ¿Qué concepción, ya no digo de la divinidad, sino de la misma espiritualidad estás planteando cuando te defines como creyente? Y vemos que esto, lejos de ser un fenómeno actual, la propia Escritura nos presenta que es una tendencia natural en el hombre y que vemos de una forma particularmente arraigada en la propia historia de Israel en este momento de los jueces. Hay un Dios a su medida, tan a su medida que es una imagen, que es un ídolo, un objeto formado con las manos del hombre y al cual el hombre sirve. Y es sorprendente cuando uno lee la Biblia, todo el Antiguo Testamento, vemos que está lleno de ese conflicto. El conflicto entre un Dios invisible, que no podemos percibir, tocar con nuestros sentidos, y estas imágenes, ¿no?, que aparentemente fascinan constantemente al único pueblo que aparentemente parece resistirse a ellas, que es el pueblo de Israel. Y como a raíz de esa revelación del Dios invisible, empiezan a vivir un conflicto constante, ¿no?, entre la atracción natural que tienen por esas imágenes, ¿no?, y la realidad de lo que perciben de ese Dios desconocido. Esto tenemos que entenderlo bien. Cuando hablamos de idolatría, que es como llamamos al culto a imágenes o ídolos, no estamos hablando de un tipo de culto tribal. En el pasado, los estudiosos de las religiones pensaban que la idolatría era esto, que realmente lo que la gente vivía era para servir a un muñeco, a una figura. Pero a medida que profundizamos en la religión de todos estos pueblos que rodeaban Israel y que vemos descritos en el Antiguo Testamento, vemos que el concepto de esa idolatría es bastante más profundo que el culto a una figura de madera o de metal. Se trata, en muchos casos, incluso de conceptos abstractos. Campos como la egiptología, en el momento actual, nos hablan de la profundidad que tenía la propia religión del Egipto antiguo. Cómo se adoraban conceptos como la verdad, como la belleza, como la bondad, y eran personificados por medio de imágenes, de ídolos. Por lo tanto, el ídolo, la figura, la imagen que estas personas reconocían, era simplemente un símbolo de una realidad mucho más profunda. Y lo sorprendente cuando leemos la Biblia es el concepto que tiene de la religiosidad natural del hombre, en este sentido. Todo hombre, según la Escritura, sirve a algo, entonces como hoy. Esas imágenes tienen diferentes formas. A veces toman una apariencia material y ocupan un lugar físico y geográfico, pero otras veces están en la mente de las personas. Simplemente tienen que ver con ideas, con cosas que esas personas sirven. Otras veces son las personas mismas las que constituyen esos ídolos. Es evidente que muchos no viven para una idea abstracta, no viven no solamente para ideologías, sino tampoco para ningún sistema organizado. Viven para personas. Su vida tiene sentido por la persona que tienen al lado, que quieren, que le da razón a su vida. Puede ser su matrimonio, puede ser su familia, puede ser la ilusión por lo menos de encontrar a alguien con el que puedan compartir su vida. Y para eso viven. Esa es su religión en términos bíblicos, la razón de vivir. Por lo tanto, cuando alguien nos dice que si cree o no cree, realmente está planteando la cosa de una forma diferente a como la plantea la Escritura. Todos creemos en algo o en alguien para vivir. Ese algo o alguien será diferente, claro, de una persona a otra, pero hay algo o alguien que da razón y base a nuestra vida. Y lo que la Biblia nos plantea es el dilema entre aquello que hemos conocido y servimos ahora
y un Dios desconocido hasta ahora para nosotros. Alguien a quien sí merece la pena servir. Entonces los israelitas que habían recibido esa revelación vivían, sin embargo, en un conflicto. Por un lado, veían la realidad de ese Dios desconocido, que había llegado a ellos, había hecho grandes cosas, sobre todo los había sacado de la esclavitud, de Egipto mismo, cuando salieron en el Éxodo. Pero era un Dios muchas veces que se les antojaba lejano, distante. E incluso en aquella tierra prometida en la cual al fin y al cabo estaban ahora, ese Dios no parecía más patente que lo habían encontrado en el desierto a lo largo de aquel camino. Y encontraron una y otra vez la necesidad de hacer algo más tangible, algo que se pudiera palpar y tocar, una realidad que se pudiera manifestar más clara. Y pensaron que por qué no ese Dios invisible se pudiera manifestar de una forma material y palpable. Y en cierta forma, una y otra vez, el deseo del hombre es hacer un Dios comprensible, un Dios a su imagen, un Dios que en definitiva nos atraiga y nos llene. Y por lo tanto, cuando la gente dice que cree en Dios a su manera, lo que quieren decir es que quieren creer en el Dios que a ellos les gusta creer. Y por lo tanto ese es el Dios que ellos sienten necesidad y el Dios por lo tanto en el cual prefieren creer y vivir. Pero vemos aquí que el gran problema de la idolatría, de ese Dios a nuestra manera, es que en definitiva es un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza. Es un Dios a nuestra medida, un Dios de bolsillo, manejable, un Dios que podemos llevar donde queramos, que podemos pensar como nos guste, imaginarlo, un Dios que en definitiva podemos tratar con Él en nuestros términos. Podemos razonar con Él como nosotros pensamos y en definitiva es tan parecido a nosotros que realmente es una imagen nuestra. Y esa es la tentación no solamente de aquel que desconocía a ese Dios, sino incluso del propio pueblo que había visto la revelación y la manifestación de ese Dios vivo. El pensar que de alguna forma ese Dios era demasiado lejano, demasiado distante. El Centro de Estudios Sociológicos, que hace estas encuestas tan curiosas a veces y paradójicas, ¿no? Algunos, creo que era Churchill, ¿no?, el que decía, hay verdades, mentiras y encuestas, ¿no? Y una de estas encuestas, de las más recientes, nos habla de qué piensan los españoles sobre la religión. La encuesta es fascinante porque nos habla todavía de casi un 90% de personas que se manifiesta católico en nuestro país, pero nos dice que solamente el 49,8% creen que existe Dios. Con lo cual este catolicismo no creyente en Dios no se empieza realmente a intrigar en qué consiste, ¿no? Una medida que va desarrollando las creencias que incluyen dentro de esa fe, por supuesto ve que predomina aquello que suena positivo. Así, por ejemplo, claro, la mayoría cree en el cielo, cree en una esperanza más allá de la muerte y muy pocos, por supuesto, creen en un infierno o una condenación. La mayor parte piensa que tampoco la fe hay que tomársela demasiado en serio. El 56,9% dice que de hecho ser muy creyente es algo peligroso e intolerante. Y realmente vemos que la definición de este tipo de religiosidad una y otra vez nos lleva a un concepto de un Dios a nuestra medida. Un Dios como nos gustaría imaginar y contemplar que existiera. Y ese Dios a nuestra medida, en definitiva, también nos lleva a un culto doméstico, en segundo lugar. Lo que encontramos aquí es que estos ídolos, que tienen aquí la casa en este hombre que vivía en Efraín, llamado Micaía, vemos que se servían y se adoraban en la propia casa. Era un culto tan a la medida suyo que realmente estaba en el salón de su casa. Y realmente esto nos suena conocido. Porque ciertamente la mayor parte de estas personas que se declaran creyente, en lo que la mayor parte tienen en común es que la mayor parte no van a la iglesia. Su religión, su fe y sus creencias se desarrollan puertas para adentro, en su casa. Es ahí donde viven lo que signifique la religiosidad. Desde luego no asistiendo a misa, ni participando de ninguna organización religiosa. Y nuevamente la palabra de Dios nos sorprende mostrando que no hay nada nuevo bajo el sol. Micaías buscaba lo mismo, un culto
doméstico, en su propia casa, en el cual podía servir en su propia manera y con su propio sacerdocio a Dios como quería. Bueno, ese Dios se puede extender al campo cuando salimos de excursión y nos sacamos los ídolos de paseo, ¿no? Pero generalmente está basado en el salón de nuestra casa, que está más cómodo. Y realmente vemos que el culto de Micaías es sorprendente en alguien que formaba parte de un pueblo que había tenido una visión de ese Dios tan sorprendente como es el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Es sorprendente el nombre mismo de Micaías. Micaías significa ¿quién como Yahvé? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como el Dios de Israel? Y realmente esta expresión, visto en lo que se había convertido el culto de Micaías, no deja de ser algo profundamente chocante. Porque realmente ese Dios es bastante parecido a otros muchos dioses en torno suyo. Son imágenes bastante semejantes a las otras. Eso sí, es el Dios de Israel. Lleva el mismo nombre. Se le dan atributos semejantes al Dios que habían conocido, aunque son ídolos como cualquier otro ídolo. Y eso nos muestra una de las realidades preocupantes cuando uno se acerca a investigar el cristianismo. Por un lado, el cristianismo parece un sistema tan extraño de creencias, ¿no? Y unas ideas tan realmente asombrosas, ¿no? Pero cuando uno se acerca de alguna forma a la vivencia de la mayor parte de los que se llaman cristianos, bueno, en el fondo tampoco es tan diferente, ¿no? Realmente son palabras, son nombres, son conceptos. Pero bueno, en la práctica realmente se parece mucho a lo que yo entiendo hasta ahora que era una religión. Y realmente esa sorpresa que nos produce Micaías está hecha, por supuesto, con ese objeto de chocarnos, de abrirnos los ojos a una realidad en torno nuestro. Para los israelitas que ya no vivían en la época de los jueces cuando leían este libro, y vivían en otros momentos históricos, era una luz, como es para nosotros también, de la realidad de esa religiosidad que podemos vivir. Y lo que nos dice es que ese culto doméstico tiene también un sacerdocio a nuestro propio servicio. Aquel hombre tenía un magnífico templo en su propia casa, pero le faltaba algo. Lo que le faltaba es que era un hijo suyo realmente el que hacía de sacerdote. Y bueno, al fin y al cabo era su hijo y bueno, no estaba mal de todo, ¿no? Pero bueno, si fuera un levita, si fuera alguien de los que antiguamente se dedicaban siempre al sacerdocio, eso sí que estaría bien. Si pareciera más un sacerdote de verdad, ¿no? Y bueno, y si fuera de verdad, ¿cómo sería? Uno que fuera realmente como los otros, pero como yo. Y esta es la fascinación realmente de la religión organizada a lo largo de gran parte del siglo XX. ¿Cómo lograr una religión lo suficientemente semejante al mundo, pero que al mismo tiempo conservara su identidad, su propio nombre, su carácter diferente como religión, aunque se parezca tanto realmente a lo que el mundo sirve y reconoce? Y es por esto que prácticamente desde el siglo XIX los grandes valores y conceptos y movimientos de la sociedad tienen su reflejo directo dentro de la Iglesia, simplemente cambiándoles de nombre. Vemos que gran parte de las cosas que mueven a las personas hoy es lo que mueven, en definitiva, a la Iglesia finalmente. Si alguien entiende lo que puede ser la Iglesia hoy, sería como una ONG en lenguaje cristiano. Entonces, la forma de entendernos y comprender la Iglesia misma, su propio papel, completamente se asimila, ¿no?, a lo que socialmente entendemos que puede ser más cercano. Y para esto necesitamos también una dirección más personal. Porque claro, el gran problema que tienen las iglesias y la religión es que de alguna forma tiene que haber un foco de atracción personal. Tiene que haber alguna figura, alguna representación visible de lo que significa esa religiosidad. Y es por esto que Micaías realmente no cabía en su gozo cuando encontró aquel día aquel levita que vagabundeaba por allí. Y aquel hombre, que no sabemos qué hacía, venía de Belén, se nos dice, sin embargo era de los levitas, que no tendría que estar viviendo en Belén. Probablemente ya la mezcla entre las tribus era muy grande, ya antes incluso de la monarquía de David. Una de las razones, por supuesto, por la que nunca le debéis preguntar a un judío de qué tribu es,
porque si ya antes del rey David no sabían de qué tribu eran algunos de ellos, fijaos lo que sabrán ahora. Pues entonces este hombre, que era levita pero que vivía en Belén, aparece realmente en escena de una forma sorprendente, providencial diríamos, para Micaías, y le hace una oferta generosa para ponerle a su servicio. Y el hombre está realmente ufano y contento aquel día, al final del capítulo 17, de ver que por fin Dios le va a prosperar. Tiene un verdadero levita, un sacerdocio a su medida, pero un sacerdocio de verdad. Es interesante cómo cuando las iglesias han intentado adaptar su mensaje al mundo que le rodea, una de las cosas que siempre han tenido más reticencia a abandonar son sus formas. Algunos dicen incluso que cuanto más liberal es una iglesia en sus costumbres o en sus creencias, más ritualista y más formal es en su apariencia. Y hay una curiosa paradoja siempre en este movimiento de la religión de acercamiento al mundo. Por un lado se refuerzan los símbolos religiosos, aquellos que representan la religión hacen cada vez más fasto y expresión de oropel de lo que significa su representación religiosa, pero al mismo tiempo su mensaje se diluye al mínimo y se convierte cada vez más en una versión semejante a lo que el mundo le rodea. Y esto realmente es lo que buscaba Micaías, de aquel levita. Alguien que pareciera de verdad realmente un sacerdote, pero que estuviera adaptado a su culto doméstico y a su forma de entender a Dios. Y para eso hay que pagarlo. Lo que uno quiere, algo le cuesta. Y él está dispuesto a hacerlo. Está dispuesto a tener un sacerdocio a su medida. Vemos que ese culto doméstico con un sacerdocio a su servicio también va acompañado de un sentimiento de seguridad, por lo tanto, frente al futuro. Las palabras últimas del versículo 17 nos recuerdan cómo Micaía miraba con confianza los días que vendrán. Dice, ahora sé que el Señor, Yahvé, Jehová, me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que el hombre religioso, dentro de esta enorme confusión y caos que estamos viendo, está muy contento con esa religión. Y quien no se dé cuenta de eso no comprende realmente de lo que se trata. Estamos hablando de personas que no tenían el menor atisbo de culpa por desviarse de las leyes o preceptos que Israel había tenido desde hacía tanto tiempo sobre adorar a Dios y servir a Dios de la forma que Él había estipulado. Vivían lejos de esa ley de Dios, no servían a Dios de la manera que ese Dios se había mostrado a ellos, pero vivían muy contentos en la forma en que le servían y creían. Y por lo tanto, cuando la medida de la religiosidad es la sinceridad, nos encontramos con un grave problema. El hombre religioso es siempre un hombre sinceramente religioso. Honestamente y de verdad cree lo que cree. Es por eso que le cuesta a veces encontrar tanto a la sociedad alguna clave para entender lo que son las sectas, ¿no? Cuando piensan sobre las sectas dicen, bueno, tiene que haber dinero por detrás, ¿no? O algo buscarán, ¿no? Habrá sexo, o algo habrá, ¿no? Porque le cuesta creer que realmente alguien sinceramente se pueda dedicar a una creencia que le parezca absurda, ¿no? Y realmente basar su vida en ella y lograr que otros muchos le sigan. Pero realmente que él conoce el pensamiento de la Biblia no le sorprende la sinceridad humana. El hombre es sincero y honesto profundamente en sus creencias, aunque vaya al fondo mismo de la destrucción, como nos muestra aquí nuestro texto. Y vive tranquilo y satisfecho. Y es lo que es peor, tiene la falsa impresión de un futuro asegurado. Piensa que mientras mantenga ese inmenso mecanismo religioso en marcha, mientras sigan haciéndose sus ritos, mientras siga manteniéndose su sacerdocio y su culto, nada malo le podrá pasar. Por lo tanto, se convierte la religión en algo manejable, algo comprensible. Bueno, si tú haces esto y lo otro, puedes obviamente esperar conseguir otra cosa. Se entra en una serie de negocios, por lo tanto, con la divinidad. Si yo hago esto, espero conseguir lo otro. Bueno, es cierto que las condiciones se van reduciendo más. Y algunos piensan ya que por haber sido bautizados y llamar al cura cuando se mueren, tienen ya el cielo abierto para ellos.
Pero bueno, la seguridad también vemos que va aumentando, en cierto sentido, en sus falsas esperanzas. Y realmente vemos que se basa en una apariencia y en una forma que se sigue a pesar de lo alejado de lo que ha de ser realmente, a la luz de la palabra de Dios. Si hay un Dios que realmente haya hablado y hay una palabra eterna de Dios, esta nos habría de mostrar realmente cómo debiéramos conocerle y servirle. En segundo lugar, tenemos que entender por esto las motivaciones de aquel que en su religiosidad intenta acercarse a Dios en estos términos, a su manera, con su propio culto, con su propia dirección y con su propia visión de futuro. Y vemos que en primer lugar, la palabra de Dios nos muestra que el problema de la religiosidad natural humana es en definitiva un problema de autoridad. Dios ha mostrado su autoridad, se ha mostrado como Dios. Dios es Dios y su palabra tiene autoridad para con sus criaturas. Ahora bien, el hombre, sin embargo, ha preferido dudar de esa palabra. Y desde el principio de la Biblia en el Génesis vemos que surge la semilla de la duda. Así que Dios ha dicho eso. ¿Por qué lo habrá dicho? ¿Qué buscará Dios con eso? Esa desconfianza, anidada en el corazón humano, produce esta religiosidad que hemos estado describiendo. Es una religiosidad que surge de la desconfianza de Dios, que surge de la incredulidad, en definitiva, de Dios y de su palabra. Y por lo tanto el problema de la idolatría en la Escritura no es un problema de ignorancia. Fijaos bien lo que digo. En la Escritura no se plantea la idolatría como un problema exclusivamente de ignorancia. Es un problema de desobediencia. Y es por esto que hasta el Nuevo Testamento mismo, el apóstol, cuando trae el mensaje de Jesús, y el Señor mismo, por supuesto, hablaba en los Evangelios, lo hacían desde un principio de autoridad. No presentaban un mensaje y decían, bueno, aquí está, haz con ello lo que quieras. Si lo aceptas, bien. Si lo rechazas, allá tú. Pero aquí está el mensaje. Sino que había una autoridad, si os fijáis, en la proclamación de ese mensaje. Se llamaba a la obediencia de la fe. Porque se consideraba que el no creer, el no aceptar, el no recibir ese mensaje, no era un pequeño problema. Era un problema de grandes consecuencias. Porque estabas enfrentándote al Dios vivo. Estabas desafiándole. Estabas rebelándote ante ese Dios y diciéndote que tú, tu propia idea, tu propia vida, para ti era más importante que lo que Dios tuviera que decirte. Por lo tanto, el problema del hombre, en definitiva, no nos engañemos, no es un problema de conocimiento. Aunque las cajetillas del tabaco, sabéis que tienen cada vez el letrero más grande de que el tabaco mata, sinceramente creo que pocos fumadores cambian su práctica por semejante letrero. ¿Por qué? Porque el problema no es un problema de conocimiento. No es que no conozcan las encuestas, ni los estudios, ni las investigaciones sobre la relación entre el cáncer de pulmón o el tabaco. Por supuesto que las han oído, y de sobra que las conocen. Su problema no es de conocimiento, es un problema de voluntad. Y el problema de la incredulidad, el problema de la idolatría, en definitiva, no es que no sabemos, es sencillamente que no queremos recibir esa palabra de autoridad. No queremos que alguien, en definitiva, nos diga cómo debemos vivir. Que alguien me diga cómo yo tengo que hacer las cosas. Y es por esto que la religiosidad humana se convierte, por lo tanto, en la consagración aparente de esa desobediencia, ¿no?, del hombre frente a Dios. Y es por eso que la palabra pecado ha sido borrada del vocabulario de gran parte de los cristianos que intentan hablar al mundo hoy. Porque el pecado implica una rebelión, una desobediencia, un levantamiento de la voluntad humana frente a Dios. Nos habla de la tragedia, del fracaso humano, pero nos habla sobre todo de ese enigma que es nuestra voluntad. Que sabemos lo que debemos hacer,
pero el problema es que no queremos hacerlo. Nuestro problema es tan sencillo como ese. No es que no sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. El problema es que no queremos hacerlo. No queremos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer y qué debemos vivir. Y entonces lo que ocurre es que ese vacío de autoridad le sucede en segundo lugar la superstición. La superstición se convierte en la expresión de esa inseguridad por la cual el hombre religioso, en ese sentido natural, que se ha separado e independizado de Dios, vive de alguna forma en un contexto de temor. ¿Por qué? Porque por un lado, aunque no se siente culpable de no creer en ese Dios, ¿no? Que debiera creer y en recibir esa palabra como palabra de autoridad, en el fondo tampoco se encuentra seguro. Porque bueno, sí, todos piensan que habrá un Dios de amor que tal vez algún día, después de haber hecho de mi vida una ruina, tal vez, bueno, si es como yo me lo imagino, seguro que me perdona. Porque al fin y al cabo, bueno, he hecho cosas mal, ¿no? Pero yo creo que tendrá misericordia, ¿no? En ese día, y tengo alguna esperanza. Pero tampoco tengo la seguridad. Tampoco tengo la completa garantía de que realmente es así. Hombre, prefiero pensar en ese Dios que no dañaría ni una mosca. Pero realmente tampoco lo sé, 100% que realmente es así. Y ese temor va tomando una forma crecientemente supersticiosa. Vemos que esa inseguridad del hombre le hace continuamente respetar y temer cosas absurdas, ¿no? Que entran en la completa irracionalidad. Vemos cómo la preocupación, ¿no? Por el propio cuerpo humano, por la salud, ¿no? En algunas personas se convierte en algo prácticamente supersticioso, ¿no? Realmente temen cualquier tipo de influencia que pueda dañar ese ser sagrado en el cual han querido convertir en un ídolo su cuerpo. Otros temen también la influencia que puede tener también sobre su vida, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Desde los astros, ¿no? Hasta la influencia de cosas mucho más cercanas a nosotros. Y en ese terreno de superstición vivimos. El cantante David Bowie, uno de los músicos populares más conocidos desde los años 60, ha expresado algo también de esa experiencia religiosa que él dice haber tenido. Dice, bueno, yo nunca me he acabado reconciliando con el cristianismo, pero recibí la noticia de que un amigo querido iba a ser víctima del SIDA y tuve una reacción instintiva. Yo había oscilado toda mi vida, había sido budista de joven y hasta había flirteado con la magia negra. Mi sistema de creencias varía incluso de hora en hora. Si estoy en un avión con problemas, me acuerdo de un santo católico. Si en una playa, me siento panteísta. Es que no puedo pensar en términos absolutos, en medio de un universo tan fragmentario y caótico. No creo en una sola verdad. La verdad es una perspectiva inventada, dictada por la confluencia de experiencias personales. Dice, ¿es esto un signo de los tiempos? No, yo tengo mi relación personal con lo que muchos llaman Dios. Y no necesito un servicio de religiones a la carta. La experiencia misma, por lo tanto, individual, se acaba convirtiendo más importante que cualquier sistema religioso de creencias que podamos tener, por muy sincretista que éste sea. Para David Bowie es más importante lo que siente en esa hora que lo que pueda decir el budismo sobre el momento en que está pasando. Y se convierte toda su experiencia, por lo tanto, en una realidad en la cual sus temores supersticiosos le hacen agarrarse a todo aquello que tiene a mano. Que si es un santo católico en un avión, como si es una esperanza panteísta en una playa. Y así vemos que las creencias más absurdas, ¿no?, empiezan a tener influencia en la vida de las personas. ¿Por qué leen los horóscopos la gente cada día? La mayor parte de la gente te dirá que es una tontería, que por supuesto tampoco se lo toman en serio. Pero la cuestión es que lo siguen leyendo. De alguna forma siguen pensando que aquello que leen puede tener algo que ver con su vida, o quién sabe, ¿no? Y de esta forma lo que es una mera superstición, ¿no?, acaba condicionando la vida de muchas personas, ¿no?
Realmente en algún lugar de su mente se ha quedado que hoy es una buena oportunidad para el dinero o para el amor y por lo tanto no habrá que desaprovecharla. Y una creencia tan absurda como que los astros motivan su vida acaba motivándola finalmente, no por los astros, sino por su propia voluntad de sujetarse, ¿no?, en esa superstición a ello. Y así el hombre es un hombre lleno de temores y miedo ante esa realidad desconocida y absoluta a la cual nos enfrentamos. Vemos también que nuestro texto nos muestra que finalmente no nos engañemos. Hay una ambición egoísta en todo esto. Porque, ¿qué es lo que buscamos al fin y al cabo de este Dios? ¿Para qué queremos esta religión? Bueno, si la religión tiene que servir para algo, es para mí, para lo que yo necesito, para lo que yo quiero, para lo que yo busco en la vida. Si hay alguna religión, tiene que ser lo que a mí me venga bien. Y por lo tanto, vemos que la motivación básica de la religiosidad natural es finalmente egoísta. Tú le haces el rezo al santo si él me da lo que yo busco. Yo me acerco en mis términos a Dios y con él juego, chantajeo y entro en mis términos en acuerdo con él. Y por lo tanto la motivación finalmente es lo que yo busco y mi propio interés, mi propia salud, mi propia prosperidad, lo que creo que a mí me beneficia. Y esta religión, nos anuncia nuestro texto, está condenada al fracaso, a la destrucción, porque es una expresión de nuestro propio fracaso y de nuestra propia tragedia. Vemos también en último término, por lo tanto, que la ambición de toda religiosidad humana es en definitiva el poder personal. Una de las grandes fascinaciones que la magia en general ha tenido siempre para la humanidad es esto. La magia no es ni más ni menos que el intentar llegar a algún tipo de poder personal. El poder influenciar de alguna forma lo que te rodea, para tu propio beneficio, por supuesto, pero logrando tener un dominio sobre ello, un control de las circunstancias. Lo que tememos es enfrentarnos a un Dios desconocido, a un Dios al cual nos planteamos delante de Él que no estamos seguros realmente con quién estamos hablando, que no podemos manejarlo como nosotros quisiéramos, que no podemos entrar con Él en los términos que Él nos pide. Los habitantes de Dan que encuentran a este levita le hacen una oferta que no podía rechazar, como diría el padrino. Y realmente, ante aquellos soldados en la puerta, decidió que la oferta era más generosa y que sería mejor finalmente servir a una tribu que servir al pobre Micaía. Y por lo tanto emprende a partir de ahí un culto más ambicioso, un proyecto más grande. Y los hombres de Dan nos traen nuevamente el nombre de Dios a este texto. Ellos están también confiados, ¿no?, realmente de que ahora, con este levita, Dios está abriendo un camino. Primero le consultan a Dios por medio de este sacerdote, versículo 6, que les dice que está bien su camino. Van por el buen camino. La religiosidad humana es una religiosidad que se complace siempre en darnos buenas noticias. Vamos siempre por el buen camino. Nadie a quien le consultes tu futuro te va a decir, aunque lo temes, que tienes un futuro desastroso. Porque realmente vemos que lo que todos van a querer anunciarte siempre es que en el fondo las cosas van a ir bien. Bueno, estamos haciendo de nuestro mundo una ruina y de nuestra vida un desastre. Pero no te preocupes. Si hay un Dios, como creo que lo hay, Él busca el bien para ti. Así que hagas lo que hagas, todo acabará bien. Y esta confianza en ese Dios hace emprender a los habitantes de Dan, que no era una tierra, sino que eran parte de una tribu, eran los que conformaban los restos de esa tribu, el camino a esa tierra que no habían tomado en los días de Josué. Y es sorprendente en el lenguaje bíblico el símil con el lenguaje de Josué. La propia imagen de los espías. Se envían espías, como en los días
del pasado de Israel para descubrir esa tierra prometida. Y los espías, claro, traen mensajes maravillosos. La tierra es prometedora, todo suena realmente a sonidos celestiales. Y realmente van por buen camino y tienen un gran futuro por delante. Y además han encontrado a este levita. O sea, ¿qué más quieren? Realmente tienen el futuro asegurado. Y vemos cómo el viaje que emprenden a continuación los danitas con aquel hombre nos lleva realmente a un futuro incierto, pero para ellos confiado. ¿Por qué? Porque tienen poder sobre las circunstancias. Lo que mueve a esta religiosidad es, en definitiva, ese control personal de las cosas. Podemos hacer algo para poder asegurar nuestro futuro. Podemos construir una religión y mantener un sistema que va finalmente a prometernos un futuro mejor. Y es así como finalmente la acaban desposeyendo de los ídolos y sobre todo de su sacerdote Micaías, y aquel cuyo nombre es ¿Quién como Yahvé? Se queda en esa visión patética, gritando a voces detrás de aquellos hombres que le han quitado todo lo que tenía. Y nuestro texto se concluye con un final sorprendente. Finalmente vemos la verdadera religión. ¿Quién es este levita? ¿De dónde ha venido? ¿Cuál es su origen? El autor de los Jueces nos desvela la sorpresa al final. Versículo 30. Es Jonatán, el hijo de Gersón, el nieto de Moisés. Hasta aquí ha llegado la revelación de Moisés. El choque para el lector judío de estas palabras era asombroso. Moisés era el gran hombre de la religión de Israel. Era aquel que había dado la ley a su pueblo, aquel que Dios había usado para liberarlo de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué ha quedado de la herencia de Moisés? Ha quedado exactamente este levita y sacerdote. Eso ha quedado de la religión de Moisés. Eso ha quedado de la visión de la revelación de Dios en manos humanas. Por lo tanto, no debemos sorprendernos de que la religiosidad humana esté tan lejos de lo que Dios ha revelado en su palabra. Nuestro texto nos quiere decir en esta tarde, es chocante lo que la religión y las iglesias presentan hoy al mundo. Es chocante que sean herederos de quien realmente son herederos. Históricamente es esto lo que haya quedado del cristianismo. Pero no nos confundamos. Hay otra ley y otra autoridad. Último versículo, 31, del capítulo 18. La casa de Dios estaba, mientras tanto, en Silo. Hay otra casa que Dios había edificado, un tabernáculo, una tienda, en la cual Dios estaba mostrando una y otra vez, de acuerdo a su ley, cómo debía ser conocido y servido. Ahora bien, los que habían recibido esa ley, como el levita, en vez de servir a esa casa, estaban en esa confusión, estaban viviendo esa falsa religión. Y por lo tanto nuestro texto nos pone al final una disyuntiva, una opción a la cual cada uno de nosotros nos enfrentamos en esta noche. Vamos a reconocer al Dios que se ha revelado por su palabra como es servido en Silo, o vamos a optar por la religión personal que este levita, Jonatán, nos quiere presentar, que es realmente lo que queda del culto a Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios iba revelando progresivamente a su pueblo quién era. Y a partir de esa revelación se mostró por medio de todos aquellos sacrificios que se hacían en Silo. Pero desde los días del Génesis, ya en el primer libro de la Biblia, dice en el capítulo 49, que la profecía de Jacob es que Silo sería mucho más que un lugar geográfico. Dice Génesis 49, en el verso 10,
que no sería quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos, rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Ese es el león de Judá que describe en el verso 7, que mostrará su furor. Verso 9, el cachorro del león de Judá que subirá en busca de su presa. Dios se manifestaría, pero ya no en un lugar geográfico, sino que la profecía desde el principio de la revelación es que Dios mismo haría levantar realmente de Silo una persona, un rey, una autoridad, un cetro, un precepto, la autoridad que ellos no querían reconocer. Nuestro texto comienza diciendo cómo en aquellos días realmente cada uno hacía lo que le daba la gana. Pero había una autoridad, había una voluntad de Dios revelada que en Silo se mostraba una y otra vez. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios mismo, hecho hombre, hizo su tienda ya no en un lugar como es Silo, sino en la carne y sangre del Hijo de Dios hecho hombre, Cristo Jesús. Él mismo hizo su tabernáculo en medio de los hombres. Silo mismo mostró el cetro eterno del león de Judá. Y él se muestra, nos dice la profecía, finalmente con la última palabra. Lavará con sangre esa viña. Se presentará como con un pollino, al igual que entró Jesús en Jerusalén a esa vid, que era lo que Dios había plantado en medio de la historia y del tiempo para recibir su revelación, el pueblo de Israel. Pero la realidad es que aquel pueblo y aquella ciudad no le recibieron. Lavaron con sangre su cuerpo, pero él, de esta forma, se proponía también lavar a su propio pueblo. Buscar una salvación, buscar un camino de perdón en el cual finalmente pudieran ver quién es quien tiene en sus manos nuestro futuro. Y la profecía nos habla finalmente de un león. Nos habla de que Dios tiene la última palabra y la mostrará con su fuerza y su poder. Por lo tanto, no nos engañemos. Dios y su culto no permanecerá para siempre en Silo, impasible, ante lo que el hombre y sus herederos de Moisés han hecho con esa religión, sino que Dios mostrará su autoridad. Entrará en la persona del Mesías, en aquel templo, y lo limpiará. Echará fuera mercaderes y aquellos que han tomado el templo para su propio poder personal y negocio. Y anunciará con su propia sangre a las afueras de esa ciudad que Dios mismo entrará en su templo y tras destruirlo resucitará al tercer día. Volverá a la vida. Aquel cuerpo muerto, aquella sangre derramada a las afueras de Jerusalén es levantada por el poder de Dios para anunciar que Dios tiene la última palabra, que Dios volverá. Por lo tanto, ¿quién es capaz y suficiente para entender el propósito de Dios y ni siquiera nuestro propio futuro? Como Juan en Apocalipsis, podemos sentarnos y llorar porque nadie es digno de abrir el libro de la vida. Nadie tiene el derecho, por su propia vida y justicia, de decir lo que va a ser de su futuro y de su vida. Pero el gran mensaje que levantó a Juan de los suelos y levanta a todo aquel que confía en él hoy es que el león de Judá es digno. Él tiene la última palabra.
aquel que derramó su propia sangre por la transgresión, desobediencia y rebelión de sus criaturas, levantado de los muertos, vuelve y muestra que el libro de la vida está en sus manos. El futuro está bajo su control. Toda potestad les dada en el cielo y en la tierra. Y en el trono que se levanta por los siglos de los siglos, sobre todo hombre y nación, hay un cordero, y un cordero inmolado. Y ante ese cordero no habrá voces disidentes. Aquel día, cuando el león de Judá se muestre por segunda vez a los hombres, viniendo del cielo, nadie podrá seguir alabando a su propio Dios. Nadie podrá seguir entendiendo que puede consagrar su vida y su voz a aclamar aquello que él quiera y prefiera, porque solo el Cordero recibirá toda la gloria y toda la honra. ¿Qué haremos ahora, por lo tanto, con él? ¿Nos pondremos a sus pies o dejaremos que nuestra vida pase inútilmente hasta que aquel día, humillados, tengamos que caer de rodillas y reconocer con vergüenza lo que hemos hecho frente a él? En ese día no habrá ya más esperanza para nosotros. Si nos enfrentamos a Dios y preferimos seguir viéndole como nosotros queremos verle, no tendremos más expectativa que su juicio, que su autoridad. Y es por eso que esta noche, si es así tu intención, tengo malas noticias para ti. Malas noticias porque tu voluntad no va a prevalecer. Lo que tú quieres no te va a salvar en el último día. No tienes ni la fuerza ni el poder para levantarte sobre aquel que es Señor de señores. Pero si caes a sus pies, si de rodillas y humillado confiesas tu rebelión frente a Él, si declaras ante Él que te has independizado de Él, que te has alejado de su voluntad, que has querido vivir lejos de lo que Él realmente te dice que ha de ser tu vida, hay esperanza para ti, porque Él ha vivido la vida que tú no puedes vivir, porque Él ha muerto en castigo a la justicia que tú no puedes cumplir, porque Él se ha levantado de los muertos, venciendo la muerte que tú tienes que morir. Y por lo tanto hay buena noticia para aquel que viene ante ese Señor de señores, ante aquel Rey que reina en Silo. Hay futuro y esperanza, pero ante la religión de Micaías, Jonatán y Dan, no hay más que una palabra de juicio. Su nombre fenecerá. Toda su gloria y su honra se vendrá abajo en humillación, porque Él recibirá toda la gloria. Vamos a pedirle a Él que podamos estar así, bajo sus pies, sirviéndole, que sea Él quien dirija nuestra vida y que reconozcamos nuestra rebelión y desobediencia de Él. Vamos a hablar con Dios. Oh Dios, en esta noche queremos reconocer, Señor, que nuestras vidas no han sido lo que debieran ser. Que una y otra vez, Señor, queremos que nuestra voluntad sea la que prevalezca. Que hemos hecho incluso en nuestra mente la idea e ilusión de que vamos a salir, al fin y al cabo, airosos. De que nada nos va a pasar, de que vamos a poder seguir nuestro camino y finalmente poder hacer lo que queramos. Pero tu palabra una y otra vez nos viene con ese mensaje que nos anuncia un juicio, la supremacía de tu autoridad y de tu reino. Porque en Silo se mostró tu palabra, pero en la persona de Silo, del Rey de Reyes, del Mesías, en el Señor Jesucristo, ha venido con poder ese reino a este mundo. Padre, que podamos formar parte de ese reino, que podamos reconocerte no solamente como Rey y Señor, sino como nuestro propio Padre, por aquello que tu propio Hijo ha hecho por nosotros, porque aquel Mesías
aquel Señor de señores, es tu Hijo amado. Y tu propósito es darle todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Señor, que podamos ver cuál es su voluntad para nosotros. Que podamos renunciar, Señor, a cualquier otra idea y concepción de ti que la que tú nos has mostrado en Cristo Jesús. Que aceptemos al Rey Siervo, que caigamos a sus pies humillados y encontremos perdón y vida nueva con Él eternamente. Amén.